¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia semanal de Interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencias. Soy Edgar Moreno, director de CIL Consultores, y me da mucho que nos guste que nos acompañen. Hemos tomado una noticia que ha sido el referente en las últimas semanas, que es lo que pasó con Ecuador. Todo ese modelo de inseguridad, de impunidad, de extorsión, que suena mucho como lo mismo que tenemos en México, que realmente es totalmente copiado o asimilado, o lo que tenemos en México. No sabemos si Ecuador copió a México, México copió a Ecuador, pero cuando revisamos este tema, nos da una cuestión de un aprendizaje para nuestra cápsula para nuestra conferencia de esta semana, y la hemos titulado "Cuando no se atiende la inseguridad, esto sucede". Y lo que sucede pues fue lo que está sucediendo en Ecuador, donde no hay un Estado de Derecho, donde no se respetan las instituciones, donde hay una violencia relacionada con el crimen organizado, donde ellos están tomando el poder, donde realmente el gobierno no ha sido efectivo, y en pocas palabras dejaron crecer. En esta situación geográfica en la que está Ecuador, en donde está dentro de países, o más o menos alineado dentro de países productores, que son Perú en la cuestión de la droga, y Colombia, y pues siempre la cuestión del tráfico de drogas, o la trae mucha inseguridad y trae mucho poder por parte de la delincuencia organizada, que realmente es organizada, y muchas veces, como digo, siempre es más organizada que las empresas. Pero bueno, eso es lo que nos va a dar el tema del día de hoy, para dar unos tips de lo que podemos aprender de Ecuador, de lo que podemos aprender del modelo de lo que sucede en México, para que no pase en nuestras casas, para que no pase en nuestras escuelas, y para que no pase en nuestras empresas, donde nosotros sí podemos tener el control y la gobernabilidad que podemos tener, el liderazgo que podemos tener en seguridad en esos tres lugares que están en cualquier país, y que ahí sí podemos hacer mucho más bien, independientemente de cómo está el entorno geográfico de lo que sucede en nuestro país, que es muy difícil, sí es muy difícil, pero pues no es imposible. Muy bien, entonces dándole título a esta conferencia, vamos a ver primero nuestra promoción. Y nuestra promoción del día de hoy tenemos un excelente curso con nuestro socio Alejandro Benzor y un servidor, que hemos titulado formación, o porque nos los han pedido mucho, formación de auditores del nuevo programa OEA, de auditores internos del nuevo programa OEA. El programa OEA ahorita está en boga, dado los cambios que surgieron el año pasado, donde se establece un nuevo perfil, y la gente realmente está preocupada, y lo digo porque nosotros estamos asesorando clientes, realmente está asesorada en poner un perfil, bien escrito, en poner las evidencias documentales así rápido de lo que tenemos que someter con el nuevo perfil de seguridad ante la GACE, pero no está preocupado por la implementación real de la cuestión del programa. Haz de cuenta que lo primero es mete el perfil, mete las evidencias documentales, y luego ya después resolveremos. El problema es que después resolveremos, pues nos llega muy rápido, y luego tenemos la visita, y en la visita salimos mal, o tenemos el riesgo de que nos quiten la certificación porque no hacemos una implementación efectiva, o no podemos implementar de manera efectiva, o no estamos operando efectiva el programa. Para eso es, como dice la frase, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora. Entonces necesitamos medir a través de una auditoría cuál es la realidad de nuestro programa CITIPAD, hacer un programa, determinar hallazgos, determinar no conformidades, o como ustedes les quieran llamar, y determinar un plan de acciones correctivas, para poder regresar y estar en cumplimiento todo el tiempo con la cuestión de el cumplimiento con la operación efectiva del nuevo programa CITIPAD. Esa es responsabilidad del Comité de Seguridad. Entonces estamos invitando a la gente que forma parte del comité, a la gente que es de los líderes de los procesos que están involucrados y que son responsables de esa función tan importante que es la realización de auditorías, por lo menos una anual, para lograr tener la evidencia de que el programa pues está en cumplimiento. Entonces esta formación de auditores normalmente va dirigido sobre todo a los comités de seguridad y a los líderes de los procesos que están intervenidos en CITIPAD, como RH, como capacitación, como operaciones tráfico logística, como seguridad patrimonial, como recursos humanos, etcétera. Ustedes ya saben todos los puestos que resultaron críticos de su análisis de riesgo que realizaron de los puestos críticos. Aquí también es bien importante señalar que normalmente el nuevo programa CITIPAD, OEA, que viene del programa CITIPAD, está estableciendo mucha responsabilidad
sobre la gente que forma parte del Comité de Seguridad. Es el curso de formación de auditores de 9 a 6 de la tarde. Vamos a tener 3 días seguidos en el grupo número 1 y en el grupo número 2 tenemos cada martes a partir de los de febrero más 1 de marzo, que son los días 15, 20, 27 de febrero y el 5 de marzo. Son 2 grupos que tenemos para el que se inscriban en cualquiera de los dos. La oportunidad es bien importante. Ahorita que ya sometan el perfil para la cuestión de la GASE y que mientras se los determina, es importante formar a los auditores para lograr medir la efectividad del programa CityPath y, más importante, hacer lo que tengamos que hacer para que opere de manera efectiva. Va a ser, digamos, grupo número 1, 23, 24 y 25 de enero, o sea, ya en 2 semanas, de 9 a 6 de la tarde, 3 días seguidos para que lo quiera tomar de una manera rápida y efectiva. Y tenemos el grupo número 2, que es más por los martes, por aquello que su chamba no los deje 3 días seguidos, todos los martes de febrero, que a partir del día 15, el 20, el 27 y el 5 de marzo, un martes del 5 de marzo. El grupo número 2 sería de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sería la parte de aproximadamente 5 horas, 6 horas en las mañanas. Y tenemos informes y tenemos precio especial para los clientes de CIL Consultores, o también precio especial para el que inscriba a más de 2 personas. Muy bien, estamos y con sus informes en www.cilconsultores.com y en todas nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, estamos en Instagram y también en TikTok. Muy bien, pues anímense a informes con cualquiera de los muchachos que los puedan atender muy amablemente para cualquiera de estos 2 grupos de este curso de formación de auditores internos del nuevo programa OEA. Muy bien, pasamos la promoción y vámonos ahora sí a lo que nos trae a colación, que es lo que sucedió en Ecuador. Vamos a ver un video y del video sacamos las ideas y las noticias que nos harán reflexionar qué aprendizaje podemos tener para nuestra escuela, para nuestra empresa, para nuestra familia, de lo que está sucediendo en Ecuador. Es un gobierno firme, un gobierno que va a proteger a los ciudadanos, y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Se nota horrible, está muy solitaria la calle, todo eso, los locales están todos cerrados, está muy ambiente, muy frío. ¡No, tiro, no, tiro! ¿Qué ha pasado a 2 días de esta escalada en la violencia en Ecuador? Tenemos que hablar del conflicto armado interno que se ha declarado y cuál es el balance hasta esta hora de la mañana. Bueno, pues las Fuerzas Armadas, incluso la Policía Nacional, ya reporta 329 terroristas detenidos. 5 abatidos que formaban parte de los grupos criminales de los Tiguerones, los Lobos y los Choneros. Hay 28 prófugos, estos que se habían escapado de distintas cárceles, que fueron reaprendidos, y 41 rehenes liberados. Hay que recordar que se habían metido a universidades literalmente para secuestrar a los estudiantes. Decomisaron también, escuchen nada más, el armamento que tenían: 61 armas, 418 municiones, 24 explosivos. Y ojo, porque todavía permanecen sin ley 5 cárceles en Ecuador. Estamos hablando que se encuentran bajo el control criminal y entonces tienen secuestrados a 139 guardias de estas cárceles. Sí, lo ha dicho el presidente, hay una guerra interna y por eso lo que han hecho es prácticamente usar todos los recursos para tratar de tomar el control del país. Le voy a mostrar un mapa para que vea las ciudades que están siendo principalmente vigiladas. Ahí las tiene. Son las que están muy cerca, pues, de la costa. ¿Por qué? Porque se vuelven un punto clave para el tráfico de droga, donde operan estos grupos terroristas. ¿Y cuáles son las acciones que están poniendo en marcha? Pues principalmente acciones de seguridad, incluso sobrevuelos en Esmeralda, rastreos terrestres, marítimos. Es decir, hay toque de queda desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, porque lo que están haciendo las Fuerzas Armadas en Ecuador es tratar de regresar el orden y decirle a la gente: Ecuador está seguro, pero hoy está en guerra. En guerra y en una crisis bastante profunda, y por eso vamos a platicar para saber cómo se vive este conflicto armado interno con Francisco Mendoza. Él es periodista en la capital, en Quito, y te agradecemos que nos tomes la comunicación esta mañana. Francisco, buen día. Muy buen día, más bien agradecido con ustedes por el interés de nuestro país en la situación que acontece acá. Gracias, Francisco. Sabemos efectivamente que no es una situación, digamos, que sea algo nuevo, pero sí hay una escalada de violencia en las últimas horas, en los últimos 2 días.
Sí, existió una escalada de violencia acá. Estamos hablando de los últimos 3 días, más de 60 atentados, pequeños, es verdad, pero existió uno que sobrepasó, cruzó una línea que no habíamos visto antes, y es la toma, secuestro de un canal de comunicación en plena transmisión. Ese evento violento, que afortunadamente no derivó en víctimas fatales, pues generó un caos interno acá en el país porque no lo habíamos visto. Y desató que el gobierno tome estas decisiones, especialmente aquella de declarar y reconocer ya un conflicto armado interno y catalogar a 22 bandas criminales que tienen vínculo con el narcotráfico como terroristas. Francisco, ya han pasado prácticamente 3 días desde que subió y desde que escaló absolutamente todo esto. Tú lo dices muy bien, es una línea que no se tendría que haber cruzado y la respuesta de las autoridades fue directa y fue de verdad pues bastante intensa. ¿Tú dirías que ya se recobró de alguna manera la estabilidad o todavía falta mucho por hacer? Falta mucho por hacer porque aquí hay que equilibrar dos cuestiones. Por un lado, sí, poner orden en las ciudades donde hay que poner orden, como usted bien mencionaba, aquellas ciudades que tienen vínculos con los puertos, pero hay otro lado que no se está tratando aquí y es la parte comunicacional. Es decir, la ciudadanía lo que exige son resultados, sí, y los tenemos. Hay 329 ya terroristas en prisión, más de 5 terroristas también abatidos, pero lo que sucede es que la ciudadanía todavía no conoce qué hacer, cuáles son los siguientes pasos y sobre todo algo fundamental, no conocemos cómo retomar nuestras actividades diarias. Las clases siguen suspendidas y se mantendrán en modalidad virtual, pero todavía el gobierno no logra equilibrar esas dos aristas porque a entender del presidente, de lo que hemos escuchado el día de ayer en su entrevista, esto no se tuvo que sobredimensionar y quizás el gobierno está errando ahí en su estrategia de comunicación. Mientras las Fuerzas Armadas están haciendo su labor, el gobierno debería calmar y permitir que la ciudadanía retome sus actividades, algo que no ha pasado todavía. Francisco, pero llévanos a las calles porque no es algo nuevo. De hecho, 2023 fue el año más violento para Ecuador, con más de 3,000 muertes severas, duras en ese país. Pero cuando hablamos de un toque de queda, por ejemplo, llévanos a la calle para entender cómo están viviendo en Ecuador. ¿Trabajan, no trabajan? ¿Cortinas abajo? ¿Escuelas, no escuelas? ¿Cómo están? No, a ver, yo creo que hay que poner una justa medida a lo que acontece acá. ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando. El problema es que no ha existido ninguna directriz ni ninguna indicación adicional. Entonces, hay mucha gente que está laborando normalmente. Los servicios públicos también están funcionando y se están tomando algunos recaudos, es decir, no salir tan noche, entender que el transporte público no está siendo tan fluido. En la ciudad más que nada se percibe un ambiente de incertidumbre, más que de miedo. Las clases están canceladas, es decir, solamente en modalidad virtual. Yo ayer tuve la oportunidad de recorrer algunos puntos de la ciudad y sí, 6 de la tarde máximo, ya todas las familias están en casa, especialmente en esta ciudad, en Quito, donde yo me encuentro, donde no ha existido un mayor número de atentados. Es paradójico que toda la gente tenga esa incertidumbre. En otras ciudades como Guayaquil, como Quevedo, como Machala, donde sí la presencia de grupos terroristas es más fuerte, las actividades están totalmente paralizadas. Bien, ¿existe confianza, rápido para concluir, Francisco, en las Fuerzas Armadas, en la policía? Hay un video terrible que circula donde precisamente los criminales tienen sometidos a los policías e incluso pues ahorcan a uno de ellos. A ver, ahí hay que hacer una distinción. Los videos corresponden a los guías penitenciarios, a esos 139 guías que están retenidos todavía en 5 cárceles del país. No son policías ni militares. Y muy directamente, el país confía en las Fuerzas Armadas, en la policía no tanto. ¿Por qué? Porque hace menos de 3 semanas explotó aquí el caso Metástasis, que es un caso llevado a cabo por la Fiscalía, en la cual se evidenció el nexo entre la justicia, la política, la policía y el narcotráfico.
Entonces, el ecuatoriano está dudando muchísimo de la policía, Claro. no así de las Fuerzas Armadas. Y todo lo que vemos aquí en el Ecuador, esta nueva ola de violencia, responde también en parte a este nuevo caso que explotó en el Ecuador. Bien, pues te agradecemos de nueva cuenta la comunicación esta mañana y les enviamos un abrazo fuerte y solidario a toda la gente allá en Ecuador. Gracias, Francisco Mendoza. Gracias. Muchísimas gracias. Un gran Abrazo, día. abrazo a la distancia. Decía, ya han sido liberados algunos rehenes, pero hay que recordar que por lo menos todavía en manos de estos criminales hay 140. Son más de los rehenes que jamás tiene en sus manos en la guerra de Medio Oriente. Sí, un poquito. La cosa está Terrible lo que está sucediendo en Ecuador. Sin embargo, aquí, acá de cuenta que es Guanajuato, ¿sí me explico? Está tomado por la delincuencia organizada, toda la cuestión. Cuando hay una situación como esta, en la cual no se atiende la inseguridad, cuando empieza a suceder que hay impunidad, hay desorganización, hay intereses de otro tipo, normalmente la inseguridad empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Quiere decir que si la inseguridad crece es que ni la policía, ni la Guardia Nacional, ni el gobierno son las que tienen el control del país que gobiernan o del país que cuidan o de la instalación que cuidan. Vamos a verlo como instalación, es nivel 3, que es el país. Acuérdense el nivel de las instalaciones, nivel 1 la casa, nivel 2 la escuela y la empresa y nivel 3 el país. Entonces, quien está a cargo de la seguridad del país ha descuidado la parte de lo que sucede, lo ha dejado crecer. Cuando lo dejas crecer y sin ninguna distinción empieza a haber ese control poco a poco por parte de la delincuencia o del crimen organizado, realmente es una situación de poder y llega un momento en que ya es irreversible, es decir, es tanto el poder que realmente tiene la otra fuerza, digamos, que no es la policía, ni es la Guardia Nacional, ni es el gobierno, que es la delincuencia o crimen organizado, que están tan bien organizados que realmente ellos toman el poder y el control de lo que sucede. Es increíble lo que vimos en esa parte, creo que aquí no ha sucedido, que en vivo directamente la delincuencia organizada va y amenaza la transmisión, y eso es una situación muy crítica porque da un mensaje de poner claro quién es el que tiene el control. Sin ahondar mucho en el tema, la cuestión de que lo que vimos ahorita en la transmisión, pues hablan de impunidad, hablan de delincuencia organizada, hablan de la cuestión de este caso Metástasis, que realmente es pues darse cuenta de la relación entre la justicia, los políticos, la delincuencia organizada, que está coludida con intereses de otro tipo y que no es la seguridad del país. Entonces, normalmente eso es lo mismo, es el modelo, creo que exportado de México, que es el modelo que también exportado de Colombia y de los países latinoamericanos, ¿sí me explico? Aquí el asunto es que estemos donde estemos. ¿Qué es lo que sucede? Primero, ¿por qué funciona? Ellos dicen que tienen confianza en la Guardia Nacional, que es la institución que les da la parte de la seguridad, pero volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo error que siempre caemos y que nos hace, no sé, por procrastinar en la situación o por dejar para mañana, que es lo que significa la parte de procrastinar, por dejar para mañana lo que puede ser hoy o por dejar crecer más que nada la parte de acostumbrarnos a la parte de delincuencia. Ahorita Ecuador está en un momento en que dices, ¿por qué hasta que la delincuencia organizada no salió con las pistolas, sabiendo que las tienen, o con las armas, o con los rifles que tengan, o las bombas, o lo que tengan la parte para hacer el daño? ¿Por qué hasta que salió? ¿Por qué somos reactivos? Somos muy reactivos en toda Latinoamérica. ¿Por qué somos reactivos? Y es la primera lección. ¿Por qué reaccionamos en lugar de estar haciendo cuestiones preventivas? Y le está resultando muy caro porque están reaccionando. Recuérdense que en seguridad tenemos acciones preventivas y acciones correctivas. Y en seguridad patrimonial, la acción correctiva, como lo que está haciendo ahorita Ecuador, repeler ahí los daños que le están haciendo en los ataques, ir a todas partes, salir y buscar a toda la gente delincuente, realmente estamos reaccionando a algo que pudimos haber prevenido. ¿Cómo pudimos haber prevenido? Tratando de no esperar un ataque por parte de la delincuencia organizada, sino ir previniendo, ir poniendo las acciones preventivas
ir deteniendo gente, ir decomisando las armas, ir revisando quién está coludido, meter en la cárcel antes a gente que sabemos que pertenece a la delincuencia organizada, etcétera. Todas las medidas preventivas que se tengan que hacer. Y eso es lo que pasa en seguridad. Cuando nosotros no aplicamos medidas preventivas, el caos o el cáncer de la inseguridad sigue subiendo, y hay un momento en que llega el nivel que tienen las Fuerzas Armadas, llega un momento al nivel que tienen la cuestión de la gente buena, digámosle, y se hace un enfrentamiento. ¿Por qué dejamos que las cosas sucedan a este momento? ¿Por qué dejamos que un cáncer nos coma? ¿Por qué dejamos que la indisciplina de una escuela se eleve hasta que ya no podemos con ella? ¿Por qué dejamos que crezcan los robos o crezcan la inseguridad en las empresas hasta que ya no podemos con ella? ¿Por qué dejamos que un familiar o algún niño haga lo que quiera y se malcríe hasta que ya no podemos con él? Entonces, cuando nosotros no aplicamos las medidas de seguridad preventivas de manera efectiva y esperamos a que suceda el caos para poder reaccionar, eso es más caro, es muy poco efectivo, no lo vamos a resolver y se convierte en una batalla letal como lo que está sucediendo en Ecuador y como lo que sabemos muy bien en Guanajuato, en el Estado de México, en Michoacán y en muchos de los estados que tenemos aquí. Entonces el aprendizaje viene siendo igual, de nuevo, es cuando no se atiende la inseguridad, atiendan la inseguridad que suceda y vayan apagando los focos rojos de manera inmediata y efectiva con medidas de seguridad preventivas. Las medidas de seguridad preventivas siempre serán mejor que las correctivas. Y si nosotros tenemos idealmente el riesgo, se convierte en realidad y sucede, pues entonces aplicar las medidas correctivas, pero tenerlas muy bien en un protocolo, muy bien establecidas, para que no dejar crecer todo el caos que sucede y después resulta que es muy difícil darle reversa a la inseguridad o a las cuestiones de actividades de inseguridad patrimonial en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra empresa y por supuesto en nuestro país. Y volvemos a algo que siempre hemos visto. Lo que está tratando de la seguridad patrimonial es evitar que cualquier riesgo de seguridad patrimonial se convierta en realidad. Eso es a través del establecimiento de medidas preventivas, de estarlas monitoreando, de estarlas revisando, de estarlas auditando, que siempre estén presentes y no dejar que la inseguridad crezca, pero ni un milímetro, porque eso va en contra de la seguridad patrimonial per se que tenemos que tener en la instalación que estemos cuidando. Y si tenemos la poca fortuna o desafortunadamente el riesgo se convierte en realidad, sería cuestión de aplicar las medidas correctivas, que ahorita estamos viendo en Ecuador, está aplicando medidas correctivas, pero son muy drásticas, tienen muchos rehenes, llegó hasta la gente, gente de la delincuencia organizada muy valiente a detener o a que vieran la transmisión de tomar un canal de televisión, una transmisión en vivo, que eso sí, no sé si haya sucedido en México o no, pero entonces la inseguridad ha crecido de una manera a lo mejor muy tranquila, muy en paz, sin hacer nada, y todos sabemos que está creciendo, y cuando lo queremos combatir se hace todo este tipo de caos en el país. Y lo que dice también es, ok, ellos confían en las Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo, al parecer, y lo que no hay una directriz es qué hacemos, qué va a hacer la ciudadanía, mientras estamos resolviendo cuál es el comportamiento, las actividades que debe hacer la parte de la ciudadanía. Normalmente en cualquier parte de las instalaciones que nosotros manejamos, en nuestra casa, si dejamos crecer la violencia, después el papá golpea a la mamá golpea al papá, se demandan, se pierden los hijos, se crean niños violentos, esos niños son los que van a estar en las escuelas, la escuela se convierte en violenta y esa gente es la que va a dar también a las empresas. Entonces, cuando la parte de la violencia crece, no la podemos evitar del todo, pero no dejemos que el cáncer se extienda, el cáncer de la inseguridad se extienda ni en nuestra familia, ni en nuestra escuela, ni en nuestra empresa. Siempre hay que atender las medidas preventivas, ponerle presupuesto, revisar qué está haciendo, medir las cuestiones que están sucediendo o actos delictivos para que sean hechos aislados y no forme parte de una cuestión de una inseguridad que está organizando, que está a la altura de la impunidad, que está no valorada, que está no atendida, y es lo que manejamos. Cuando hay impunidad, es decir, no se castiga, desafortunadamente es la palabra castigo, tienes que castigar las acciones delictivas, ilícitas, ilegales, inseguras que sucedan en cualquiera de estas instalaciones que estamos mencionando, porque si no corres el riesgo de que crezca sin control y el día que quieres corregir al chamaco, que ya es adolescente, ya no
ya normalmente ya no va a poder enderezarse, digamos, en la familia. Si nosotros estamos en un caos en la escuela donde aprendemos que se puede golpear a los maestros, en donde aprendemos de que no hay castigo sobre los estudiantes que se comportan de una manera indebida, con una acción disciplinaria, con una expulsión, con la participación de los papás de manera conjunta, en la escuela se convierte en un caos y realmente en lugar de estudiar van a aprender pues cosas que normalmente van a ser en contra de la sociedad y de la inseguridad del país. Y si eso unamos en las empresas y dejamos que la empresa, la impunidad, la cuestión de no atención a la inseguridad, también es muy posible que crezcan. Es muy común que tengamos empresas donde a nivel operativo se roban cosas de los lockers, la gente es violenta, la gente está haciendo bullying, en lugar de ponerse a trabajar se ponen a revisar qué maldad pueden hacer, y realmente son ambientes donde aparte del salario, que no es muy bueno, normalmente pues son ambientes inseguros y es donde la gente no quiere trabajar, y la parte de inseguridad trae improductividad, trae violencia, trae desánimo, trae la cuestión de que la gente se dedica a hacer el mal y ahora se convierte en un círculo no virtuoso, que es la inseguridad es muy productiva, cuando debería ser al revés. Con este mensaje les dejamos, soy Edgar Moreno y nos vemos en la próxima.